llegamos al final de esta miniserie que hemos hablado de los Salmos y la Pasión de Cristo. Y algo que Dios colocaba en mi corazón al iniciar era como no repetir lo mismo para que no se vuelva tradicional. ¿A qué me refiero? A que a veces como repetimos en cada Semana Santa lo mismo, que el jueves pasó tal cosa, que el viernes pasó tal cosa, entonces como que se vuelve más rito que realmente entender el significado, entender lo que vale. Entonces por eso de pronto era cambiarlo. Pero creo que también es necesario recordarlo y recordarlo haciendo énfasis en lo que sucedió, porque tal vez creo que los que más celebran Semana Santa son los católicos, ¿verdad? Pero usted se da cuenta que cada día como que esta celebración pierde más ese énfasis espiritual, si se quiere, y se convierte más en algo vacacional, en algo de ir, de pasear, de pasarla bien, pero no entendiendo realmente lo que pasó o el significado. Así que quisiera que nosotros pudiéramos hoy recordarlo y valorarlo. Y hoy vamos a hablar o vamos a enfocar la enseñanza, más que enfocarla en cuanto a la resurrección, quiero enfocarlos hacia la iglesia y la responsabilidad que tenemos nosotros como iglesia. Porque la resurrección ya la sabemos, ya nos lo han dicho, ya nos han dicho que el Señor subió al cielo, que está sentado a la diestra del Padre, que la resurrección de Cristo fue como la evidencia que nosotros tenemos de saber que ese sacrificio fue aceptado y que cuando colocamos nuestra fe en Cristo ya somos salvos, y eso lo tenemos claro. Pero la pregunta real y lo importante es si entendemos qué significa que nosotros seamos ahora la iglesia de Cristo. Y a eso es lo que quiero enfocar el mensaje. Por eso, si usted se dio cuenta, cada uno de los títulos de las enseñanzas que compartí desde el domingo pasado hasta el día viernes, el título hablaba como que de un rey ajeno. Ahora, yo sé que para usted y para mí no es ajeno, es nuestro rey, pero hablaba de un rey ajeno, ¿por qué? Porque si usted y yo comprendemos y entendemos el Evangelio, sabemos que nosotros nacimos en una condición de pecado, apartados de Dios, apartados de su gracia, no pertenecíamos. Ese rey no era tan cercano a nosotros, no era real a nosotros, era un rey lejano, y por eso hablamos de esa manera, y hablábamos de un rey que había sufrido por su pueblo. Entonces hace 8 días hablábamos acerca del complot que se levantó en contra de ese rey. Más adelante el miércoles hablábamos acerca de la pasión que vivió ese rey, que soportó ese rey en su cuerpo, su parte emocional, lo espiritual que vivió. El jueves hablábamos acerca de la parte moral, de cómo fue afectado en su parte moral, para terminar el viernes hablando acerca de la humildad, la obediencia y la fe que tuvo ese rey. Pero vuelvo y digo, todo el tiempo era como ese rey, ese rey, ese rey. ¿Y por qué lo hacía de esa manera? Porque en el momento que él lo hizo, ninguno teníamos la opción de ir hacia el cielo. Es más, algo que decía esta mañana, a veces nosotros no lo entendemos bien, pero creemos que las personas del Antiguo Testamento se salvaron por la ley, entonces los que son salvos, y que nosotros por la gracia. Y resulta que no, todo ser humano que un día va a estar en el cielo, que va a estar en la gloria de Dios, se salvó por su fe en el sacrificio de Cristo. Haya nacido en el tiempo que haya nacido. Los del Antiguo Testamento, los del Nuevo Testamento, todos apuntamos o todo apunta a mirar hacia el sacrificio de Cristo. Así que Él se vuelve el centro, el vértice de la historia. Por eso la partimos en dos, por eso es tan importante esta fecha y por eso lo entendemos. Y ese rey que hizo todo por su pueblo, ahora, y ese es el mensaje que tengo para esta mañana, es su pasión tiene fruto. Ahora es nuestro rey. Ahora sí puedo decir, es mi rey. Ahora es el rey que gobierna en mi vida. Esta mañana escuchaba una prédica cuando me estaba listando para venirme acá, y el pastor hablaba acerca de que para nosotros, para nosotros principalmente, pero para la gente es muy fácil aceptar a Cristo como el Salvador. ¿Quién no quiere aceptarlo como el Salvador? Obviamente, Él es mi Salvador, Él fue a la cruz por mí. El asunto es que no todos queremos aceptarlo como nuestro Señor. No todos queremos rendirle nuestra vida y decirle, ok, tú gobiernas sobre mi vida, tú eres el que tiene la preeminencia. Y tal vez el entender lo que sucedió en la resurrección es lo que nos permite a nosotros entender lo que costó nuestra salvación. Que también lo hemos dicho, que aunque hablamos de que la salvación es gratuita porque viene por gracia, no es que no haya costado, sino sí costó, tuvo un precio muy alto.
Y el precio fue que Dios mismo, en la persona de Cristo, se hiciera hombre y estando como hombre padeciera, fuera a la cruz y viviera todo lo que vivió. Así que para dar como el enfoque a la enseñanza que tengo en esta mañana y que quisiera que fuera muy relevante para todos los que estamos acá, quiero contarles contarles o leerles una historia que me encontré, se llama El barquito rescatado. Y la historia dice de la siguiente manera, obviamente es una historia ficticia, dice... Se cuenta la historia de un niño que, con esfuerzo y persistencia, talló un barquito velero de madera muy liviana. Lo lijó, lo pintó y le acopló una pequeña vela. El juguete, además de funcionar, resultó muy atractivo. Cuando el muchachito lo llevaba al agua, la brisa lo empujaba de forma suave, asemejándose a un barco de verdad. Un día, jugando con el velero a la orilla de un río, el viento comenzó a soplar a fuerte velocidad, y entre el viento y la corriente, la ingeniosa embarcación se precipitó río abajo hasta desaparecer. Triste, el niño lo buscó desesperadamente, pero no logró encontrarlo. Finalmente, regresó a su casa con el tremendo peso de la pérdida. Semanas después, haciendo mandados a su mamá en la ciudad, el muchacho se sobresaltó al ver en una vitrina de objetos usados un barquito que se parecía mucho al que él había perdido. Entró en la tienda, lo observó de cerca y efectivamente era su barco de juguete. Reconocía las marcas, las formas, los tonos y todo detalle con la precisión de un artista que reconoce su obra. Cuando el ternero se acercó, el niño exclamó con certeza: «Este barco es mío. Lo sé porque yo mismo lo fabriqué y el río se lo llevó». El tendero le explicó en tono incrédulo que una persona le había vendido el barquito y ahora le pertenecía a él. El comerciante se retiró diciendo: «Si lo quieres, tendrás que comprarlo». Con gran esfuerzo, el niño trabajó cuanto pudo para juntar el dinero. En cuanto tuvo lo suficiente, acudió presuroso a la tienda y compró el preciado velero. Abrazándolo, le habló con ternura diciendo: «Eres mío, yo te hice y ahora te he comprado por precio». Ahora, es una historia que, como les digo, no es nada de la realidad, pero que sí nos habla de lo que Dios hizo con nosotros. Porque la palabra, no sé cuántos de ustedes han leído, por ejemplo, el Salmo 139, pero el Salmo 139, que habla de la omnisciencia y la omnipresencia de Dios, nos habla con detalle de cómo nosotros fuimos la obra maestra de Dios. Y cómo cada uno de nosotros, en la diferencia que tenemos, los hombres como hombres, las mujeres como mujeres, porque Dios creó hombres y mujeres, no creó más, somos hechos así porque Dios nos creó de esa manera. Y también lo que somos físicamente es lo que Dios quería. Algunos más blanquitos, otros más morenitos, unos con el cabello más rizadito, otros con el cabello más lacio, unos de color del cabello de un color, otros de otro, los ojos, la textura, la altura, todo lo que Dios hizo conforme a lo que Él quería. Además de eso, Dios nos dio una característica especial a cada uno. Entonces tenemos un temperamento, un genio, ¿verdad? Algunos tienen un genio muy suavecito que medio se roza y sale el genio a hablar, pero tenemos una carácter, entonces somos agradables, somos alegres, otros más serios, otros más parcos, otros más tranquilos, otros más extrovertidos. Tenemos diferentes habilidades, entonces unos hacen bien una cosa, otros hacen bien otra cosa, otros hacen bien otra cosa, y todo eso corresponde al diseño único de Dios. Así que tú eres lo que Dios quería que tú fueras. Tú eres la respuesta a un plan único de Dios. Eso es lo que Él quería. Y nos habla acerca de esa creación. Pero en esa omnisciencia de Dios, y acá es un tema complicado que a veces no lo entendemos, pero en ese conocimiento previo de lo que Dios sabía, que el hombre iba a fallar y que se iba a apartar y que el pecado nos iba a mantener alejados de Dios. Por eso era ese rey, no era nuestro rey, era ese rey hasta que lo recibimos, hasta que Él fue a la cruz y después que lo recibimos. Ese rey entonces también un día dijo: ok, le di todo esto, pero ahora voy a elegirte. Y entonces Él te eligió. Y entre la cantidad de gente y entre la muchedumbre de gente que existe en el mundo y entre toda la gente que ha habitado este planeta llamado Tierra, Dios te escogió a ti. O sea, ¿te imaginas? Te escogió.
te apartó para que fueras único. Pero no solamente te creó, no solamente te apartó, porque hasta ahí ya no había pasado nada, sino te creó, te apartó y entendía que había necesidad de pagar un precio. Y ese precio era el precio que tú debías pagar por causa de tu pecado. Bueno, tú digo porque estoy predicando, pero nosotros, porque me incluyo yo, era el precio que debíamos pagar. Nuestro pecado, la paga del pecado era la muerte. Estábamos destituidos, habíamos roto esa comunión con Dios. Por eso Jesús, en uno de sus discursos a los discípulos, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre a menos que esté en Icas. ¿Fue lo que dijo? Nadie puede ir al Padre a menos que haga buenas obras. ¿Fue lo que dijo? Nadie puede ir al Padre, dijo, nadie va al Padre sino por mí. Y es Cristo, el camino, la verdad, es la que creemos. Y por eso Él se constituye en algo tan importante para nosotros. Entonces nos habla que lo que representa o lo que recordamos en la Semana Santa fue ese precio que Él pagó por nosotros, ese precio tan alto para alcanzarnos y para convertirse en nuestro Rey. Ahora, dice la palabra, hablando Pablo, dice en 1 Corintios 6:20: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Habéis sido comprados, ¿por qué? Por precio. Así que todos aquellos que hemos confesado a Cristo como el Señor de nuestra vida, tenemos que entender que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Y quisiera que usted entendiera el término. No pertenecernos a nosotros mismos quiere decir que yo ya no hago lo que a mí me parece, lo que yo creo, lo que mis emociones o mis miembros hablan, sino que yo vivo para el Señor. Estamos viviendo un tiempo bien difícil en la sociedad. Bueno, todos los tiempos han sido difíciles. Todos los tiempos ha habido una lucha entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo moral y lo no moral. Pero tal vez hoy en día es más fuerte en cualquier aspecto de la vida, en cualquier vínculo, en la familia, en el trabajo, en la universidad, en el colegio. Nosotros como cristianos estamos permanentemente expuestos a situaciones difíciles. Es una bendición ser cristiano en la iglesia. Es una bendición venir acá cuando todos cantamos lo mismo, hablamos lo mismo, decimos lo mismo y aleluya, gloria a Dios. Pero no en todos los lugares donde usted se mueve, no en todos los sitios donde usted está, se habla de la misma manera, se profesa la misma fe, se cree lo mismo. Pero acá es donde viene el entender que ya no me pertenezco a mí mismo, sino que cuando estoy allá en la oficina y se torna esa conversación complicada, que cuando estoy en el salón de clases en mi universidad o en mi colegio y se torna esa conversación complicada, cuando salgo a comprar el pan o la leche y en la panadería o en el almacén o en donde esté empieza el murmullo de comentarios que están en contra de Dios, yo debo recordar que no me pertenezco a mí mismo, sino que le pertenezco a Él. Piense por un momento si nosotros tuviéramos claro y en cuenta a cada momento de nuestra vida eso. Si yo entendiera que ya no es lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que a mí me parece, sino que le pertenezco a Él. Y eso es lo que nos está hablando la palabra. ¿Y por qué le pertenezco? Porque Él atravesó el camino de la cruz, pasó todo su suplicio, todo el dolor, toda la afrenta, al recibir la ira de Dios en castigo o en pago del precio de nuestra maldad. Es lo que hizo que nosotros estuviéramos al lado de Él. Antes no lo teníamos. Dice la palabra en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes pecaron? Todos. No hay uno solo acá, no hay absolutamente ninguno que pueda levantar la mano y decir yo jamás. Porque todos hemos pecado, porque todos nos habíamos apartado de Dios. Y hay un problema, y es que nosotros queremos codificar los pecados. Entonces yo hago los pecados más graves o menos graves. Entonces yo pequé un poquito menos, yo estoy un poquito más cerca de Dios. Ese que pecó bien duro, ese sí está lejos. No. Pecado es pecado y el pecado me aparta de Dios, sea cual sea el pecado. Yo soy el que lo hago más gravoso. Es más, creo que a veces nosotros queremos magnificar los pecados de otros para minimizar los míos. Es que yo no hago, yo no digo, yo no actúo, yo no hablo. No, somos pecadores. Y el pecado solamente tiene una conclusión, una consecuencia. La paga del pecado es la muerte, dice la palabra.
Pero quisiera ahora que tomáramos dos versículos que siempre los vemos, siempre los entendemos, pero los entendemos por separado y tal vez por entenderlo por separado como que no les entendemos el impacto tan fuerte que tiene. El primer versículo está en Juan capítulo 13, versículo 18. Juan 13, 18 dice, porque habéis sido comprados por precio. Habéis sido comprados por precio. Quiere decir que tenemos un dueño, quiere decir que somos esclavos. Ahora, cuando usted mira el Deuteronomio, en el Deuteronomio había una ley sobre los esclavos. Y esa ley decía que la persona que era comprada como esclavo o se ofrecía como esclavo porque tenía una deuda muy grande y no podía pagarla, entonces decía, bueno, me vendo como esclavo, que podía durar 7 años como esclavo, pero que al 7º año debían darle la libertad. Pero resulta que ese esclavo miraba las circunstancias y decía, bueno, primero que todo yo salgo y me vuelvo a endeudar otra vez, no tengo plata. En segundo lugar, me ha ido bien con este amo, me trata bien, es buena gente y todo. Yo le voy a decir al amo, oiga, si usted quiere yo me quedo voluntariamente como esclavo suyo. Y si el dueño lo quería, decía, ok, listo. Y había entonces le abrían un huequito acá en la oreja, le ponían sangre, y tenía una señal que decía, soy esclavo, pero soy un esclavo voluntario. O sea, me quiero quedar con mi jefe, me va súper bien. Y lo que habla la palabra es que nosotros ahora somos voluntariamente esclavos de Dios. Y voluntariamente quiere decir por amor, o sea, como que no me cuesta, como es que ahora soy cristiano. Me metí a esa vaina y ahora que todo... No. Yo amo a Dios y porque amo a Dios ahora quiero glorificarlo, quiero exaltarle y entiendo que soy de Dios. Entonces, eso es un versículo que habíamos visto por aparte en alguna prédica. Por aparte vimos otro que decía Efesios 1:4, según nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha de la... Ay, tan bonito esto que Dios me escogió, que Dios me apartó y que desde antes de la fundación del mundo. Ok, listo. Y entendemos el contexto, pero ahora, ¿qué pasa cuando los unimos los dos? ¿Qué pasa cuando yo digo, porque habéis sido comprados por precio, según nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él? Quiere decir que sí, que me escogió. Pero que me escogió no simplemente fue que me escogió y me apartó y ahora estoy feliz, sino que para escogerme Él tuvo que pagar un precio, como el niño de la historia, que dijo, ese barco es mío. Ah, lléveselo, le digo, no, lléveselo, no quiere, páguelo, porque hay un precio. Y Él pagó el precio, Él te escogió y pagó el precio. Y te apartó, pero cuando Él paga el precio porque te ha escogido, dice que te escogió con un propósito. Y ese propósito es para que nosotros fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Así que Dios te escogió para que donde quiera que tú estés, donde quiera que tú convivas con más personas, la gente pueda ver que tú eres una persona que camina sin mancha y sin arruga. Que eres una persona que camina en santidad, que vive en la santidad de lo que Dios quiere. Así que Él es nuestro Rey, que ahora, si entendemos el contexto, nos creó, nos escogió y nos compró. Y que todo lo que pasa en la Semana Santa es el pago de ese precio, su suplicio, su martirio, los látigos, la corona, el manto, los clavos, el atravesarle la lanza, pero principalmente el momento donde se oscurece todo y la ira de Dios cae sobre él, es lo que está allí en ese momento. Ahora, tal vez para nosotros sea fácil entender, o no entenderlo, sino vivirlo porque ya pasó, porque ya lo entendemos. Pero ¿qué pasaría con los discípulos cuando pasó esto? Escúcheme que el que vino a la tierra no era otro que Dios. Entonces, cuando la palabra dice que Jesús hablaba con autoridad, pues es que es Dios mismo hablando. O sea, yo no creo que haya una sombra de duda en que es Él. Su autoridad, su presencia, la paz que inspira, vino a la tierra, hizo muchos bienes, sanó muchos enfermos, resucitó los que habían muerto, no a todos, algunos muertos, habló el mensaje de salvación, entregó las buenas nuevas, liberó a endemoniados, bueno, todo lo que hizo. Y los discípulos andan con él feliz, andan con él contentos, andan pensando que esto es lo mejor, quieren hacerlo rey porque él es lo mejor que les ha sucedido. A lo largo, si usted siguió las enseñanzas que vimos en este tiempo, dijimos que era necesario que Cristo fuera a la cruz y que lo que llevó a Cristo era nuestro propio pecado. Aún en la maldad lo llevamos a la cruz porque Cristo por su propia
propia no capacidad, sino por su propio testimonio de vida no podía ir a la cruz, porque Él era santo, porque Él no había cometido ningún pecado. Fueron nuestros pecados los que lo llevaron a la cruz. Pero todo esto que Él vivió era necesario. Y hay un momento en el aposento secreto, en el aposento alto, que ya les he dicho que lo lean si quieren, capítulo 14, 15, 16, 17 de Juan, donde Él está a solas con sus 12 discípulos. Y Él les dice lo siguiente, dice: la mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después de que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Ahora, ¿a qué se refería él? ¿Cuántos, aquí las mamás, los hombres no entendemos de eso, pero las mamás que han dado a sus hijos por parto natural saben que eso no es sencillo, ¿verdad? Que es fuerte, que es doloroso, que es angustiante, que no sé cómo será el dolor si se llega a experimentar hasta casi la muerte del dolor tan tremendo. Pero cuando nace el bebé, es tanta la alegría de saber que ahora en sus brazos usted tiene a su bebé, que se le olvidó, o sea, y le dolió. ¿Qué me dolió? Nada, mi bebé, lo amo, lo quiero, estoy con él. Lo que está diciendo es que en ese momento los discípulos iban a tener angustia. El uno lo iba a traicionar, el otro lo iba a negar, los otros iban a salir corriendo, iban a sentir la carga, su maestro haya entregado el falso juicio, las acusaciones, los látigos, todo lo que vieron, y decían: esto va a ser doloroso, como cuando una mamá va a dar luz, es muy doloroso, va a ser muy fuerte lo que viene. Pero cuando me vuelvan a ver, cuando lo iban a volver a ver, era cuando ya había resucitado, cuando había vencido la muerte, cuando había vencido el pecado, cuando ya tenía la victoria para nosotros. Dice: ahora se olvidará, y me llama la atención las últimas palabras, porque dice: y nadie os quitará vuestro gozo. Ahora, lo que yo entiendo es que aún en este momento nadie nos podría quitar el gozo. Nadie nos podría quitar la alegría de saber que tenemos al Señor en nuestra vida y que Él es el Rey de nuestro corazón y de nuestra vida. Y me llama la atención la característica de este rey. Y escúcheme, usted y yo no conocemos una monarquía, no nacimos en cuna de monarcas, ni estamos en un pueblo que sea por monarquía. Lo máximo que conocemos es por allá en Inglaterra o en España, lo que hemos visto o en las películas. Pero generalmente cuando uno pensaba en un rey, pensaba en alguien que era supremo y que los que le rendían todo el tributo al rey era el pueblo, los vasallos, la plebe, el pueblo. Todos adoraban al rey, todos bendecían al rey, pero el rey no hacía nada por el pueblo porque todo era como en beneficio de él. Pero este rey del que nos habla la palabra es un rey diferente, porque es un rey que está dispuesto a padecer por su pueblo. Es un rey que está dispuesto a dejar su trono, a dejar su corona, a dejar su autoridad, a dejar lo que tiene para hacerse como uno de nosotros, para mezclarse en medio de nosotros y aún para humillarse mucho más que nosotros, aceptando ir a la cruz del Calvario para pagar ese precio. Por eso cuando Él resucita, lo que está diciendo es que el Padre aceptó su sacrificio y que ahora vuelve a colocarse en ese lugar como el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y nuestra vida está enfocada en Él. Así que nuestro gozo ahora es saber que ese Rey es nuestro Rey. ¿Por qué? Porque lo hemos aceptado, porque Él nos escogió, porque Él nos creó, porque Él nos escogió y porque Él pagó un precio. Por eso tú estás en Él y por eso estás caminando en Él. Y yo quisiera mirar, como les dije hace un momento, más que la resurrección, mirar la responsabilidad que tenemos nosotros. Porque lo primero que yo veo que sucede con esta resurrección es que Cristo fundó la iglesia y nos hizo parte de ella. Cristo fundó la iglesia, y esta mañana yo dije algo que va a sonar bien fuerte. O sea, hay muchas cosas que creo yo, me parece, de pronto no suenan fuertes para usted, pero para mí sí son fuertes y que yo quisiera que las entendiera. En primer lugar, cuando yo conozco a Cristo y cuando Él me hace parte de su iglesia, resulta que la iglesia se convierte en nuestra verdadera familia. Y esta parte duele, porque todos tenemos familia a la que amamos: papá, mamá, hermanos, primos, personas que son muy cercanas. Pero cuando me habla de la iglesia, la cual pagó Cristo con su sangre,
Entonces hay un momento en el ministerio público de Cristo donde Él está predicando, el lugar está abarrotado, no pueden entrar. Dice la palabra que María y los hermanos de Jesús llegaron y estaban en la puerta, y no sé si era que le estaban diciendo, oiga, abra campo porque somos la mamá y los hermanos, entonces háganos un campito allá adelante. Y entonces alguien se acerca y le dijo, Jesús, su mamá, sus hermanos están allá afuera. Y Jesús se detiene y mira a la multitud y dice, ¿quién es mi padre? ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mis hermanos? Todos los que hacen la voluntad del Señor. Y ya voy, porque no es que ahora entonces no me meto con mi familia, no estoy hablando de eso. Pero estoy hablando que realmente ahora mi familia debe ser la iglesia. Pero no porque lo diga el pastor, no porque yo ahora esté, no. Es porque Cristo, si nos decimos hermanos, a veces es el problema del desgaste de las palabras. El desuso, entonces como es hermano para acá y hermano para allá, y hasta hacemos burlas porque es el hermano. Pero resulta que literalmente somos hermanos porque somos hijos de un mismo Padre. Y somos hijos porque fuimos adoptados por Cristo. Y fuimos adoptados por Cristo a través del sacrificio en la cruz del Calvario y a través de la revelación que trajo el Espíritu Santo a mi vida. Ahora, qué bendición que su familia en la carne también sea familia en el Espíritu. Qué bendición que su esposo, su esposa, sus hijos, la familia también haya aceptado al Señor. Pero creo que usted ya es claro a estas alturas del partido que si su esposo, su esposa, o su hijo, o su hija, o su papá o su mamá no aceptaron a Cristo. Yo y sé que mi tía me está viendo por televisión, así que espero que no le dé nostalgia. Pero cuando a mí me hablan de mis abuelos, yo sé por lo que me cuentan que fueron buenos abuelos, que fueron buena gente, que fueron chéveres. Lo que no recuerdo es que nunca me han dicho que aceptaron a Cristo en su corazón. Y tristemente lo que dice la palabra es que por más buena gente que fueron, si no recibieron a Cristo, no van a estar conmigo en ese lugar. Y suena dramático, pero es porque quiero que lo entendamos. Porque es que a veces somos muy folclóricos y pensamos, chévere, vamos a la iglesia y lo tomamos solamente como una religión y no entendemos que esto es decisivo. Es más, tiene que ver con lo que hemos hablado todo el tiempo de la temporalidad y de la eternidad. De que sí, estamos en esta tierra, pero en esta tierra es un suspiro comparado con la eternidad. ¿Y qué va a pasar en esa eternidad con aquellas personas que amamos? Esta mañana yo colocaba un ejemplo en mi familia. No recuerdo si fue con tu mamá o con tu papá, está mi tía, está mi mamá, pero recibimos noticias donde, y no sé si en las familias aquí alguien ha recibido esas noticias, pero son feas. Fulanito de tal, estoy hablando de la familia, tiene cáncer. Uy, si esa persona es de su familia, a usted le angustia, ¿verdad? Y ustedes empiezan a moverse, y a dónde vamos, y qué médico, y cuánto vale el tratamiento, y todos están dispuestos a poner plata, porque ¿cómo vamos a dejar que pase eso? Listo, yo quiero decirle que hay un cáncer peor que el cáncer, se llama pecado. Y a veces nos angustiamos porque no queremos que las personas que amamos se mueran, pero no nos importa es qué pasa después de que se mueren. Y es más grave porque igual al fin y al cabo, con buen tratamiento, sin buen tratamiento, todos algún día, si Cristo no viene antes, vamos a morir. Pero la pregunta es, ¿qué va a pasar después de? Porque cuando Cristo venció en la cruz la muerte y el pecado, precisamente la venció fue para eso, para que nosotros pudiéramos tener una seguridad. Entonces Él inició la iglesia y ahora nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Y antes de ascender al cielo, entonces ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto? Él dejó algo que se llamó la gran comisión. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y creo que la gran comisión, el lugar donde debe empezar es en mi casa. Ahora, no puedo obligar a nadie. O sea, yo no estoy acá y ya es, no, eso no funciona así. Pero lo que sí dice la palabra es que yo debo tener la tranquilidad en mi corazón de que compartí la palabra. Que si ya alguien en mi casa no quiso, bueno, ya yo no puedo hacer nada. Pero que alguien no haya querido no fue porque yo no hablé, porque yo no prediqué. Entonces, padres que son cristianos y sus hijos no están caminando en el Señor. Esposa que viene a la iglesia y su esposo no está en el Señor. Esposo que viene a la iglesia y su esposa no está en el Señor. Hijos que vienen a la iglesia y sus padres parece que como que no les llama la atención el asunto. La pregunta es, ¿ustedes han dado testimonio?
Sus palabras han sido de llamar la bendición, porque ustedes los aman y a esas personas que acabo de hablar las aman, pero las aman tanto, pero ¿qué hacemos por ellos? ¿Qué hacemos por esos hermanos que se están perdiendo? Es que no les interesa, pastor, listo, yo lo entiendo, que no les interese, ok, pero tú has hecho lo que tienes que hacer, porque si tú haces lo que tienes que hacer y no les interesa, bueno, ya, ok, lo hiciste. Pero si tú supones que no les interesa y porque tú supones que no les interesa, no haces nada, igual el Señor te va a preguntar, ¿y qué hiciste? ¿Hablaste? ¿Compartiste la palabra? Porque es algo que tiene que ver con le costó la vida a Cristo. La salvación nuestra le costó a Cristo la vida. Así que estamos hablando de un asunto de vida o muerte. Ahora quisiera ver la Gran Comisión, pero no la quisiera ver desde la Gran Comisión en el Mateo como la conocemos, sino desde los Salmos, porque estamos hablando de los Salmos. El Salmo 22 inicia dramáticamente. El Salmo 22 inicia con unas palabras dolorosas de Cristo. Versículo 1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque está tan lejos de mí la salvación de las palabras de mi clamor. Y es como si Jesús estaba diciendo: me siento en orfandad. Creo que el miércoles era cuando hablábamos acerca de la absoluta soledad que Cristo experimentó en esa cruz. Creo que el jueves volví a hablarlo de cómo Él sintió esa soledad, cómo se quedó solo, cómo las personas que supuestamente lo amaban, cómo la comunión con el Padre se rompió, cómo la gente lo estaba señalando, lo estaba vituperando. Y aunque según nos cuenta la historia, cuando Cristo fue crucificado había multitud de gente abucheando, diciendo que lo crucifiquen, hablando un montón de cosas, lo que estaba sintiendo Cristo en ese momento era la más infinita de las soledades. Por eso tú no te puedes sentir solo, porque ahora Él está contigo, porque Él llevó esa soledad en la cruz y Él experimentó esa soledad en ese lugar. Pero después de que pasa eso, recuerden el texto de que la mamá cuando está teniendo a luz, los dolores, pero que cuando nace el bebé, en el mismo Salmo 22, voy a leer versículo 22 y 23, dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabarle, glorificarle, descendencia de Jacob, y temedle vosotros, descendencia de Israel. Versículo 25: de ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que te temen. Versículo 27: se acordarán y se volverán a Jehová todos los que de los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. El salmista lo que estaba diciendo era que ahora todos en el mundo, los que iban a conocer a Cristo, los que iban a conocer la salvación. Y gracias a Dios, porque si usted va a Hechos de los Apóstoles, dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y lo último de la tierra somos usted y yo, porque estamos en lo último, estamos donde no había esperanza. Esta mañana colocaba algo como ejemplo. Capítulo 1 al capítulo 11 del Génesis, usted ve a Dios tratando con el ser humano, tratando con su dureza, tratando con su rebeldía, tratando con su pecado. Génesis capítulo 6, Dios dice: me dolió en el corazón, me arrepentí de haber hecho al hombre. Viene el diluvio, viene todo lo que pasa, sigue tratando con el hombre. Llega a Génesis capítulo 12 y Dios dice: ya no voy a tratar más con el hombre. Ya el hombre, ya le dije suficiente, voy a tratar solo con un pueblo. Y toma al pueblo de Israel. Entonces dice Génesis capítulo 12 que apartó a Abraham y le dijo: abandona tu tierra, tu parentela, ve al lugar que te indicaré, haré de ti una gran nación. De ahí en adelante empieza a hablar solamente con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel recibe la ley, el pueblo de Israel recibe las ordenanzas, el pueblo de Israel recibe el testimonio. El resto de la humanidad a su suerte. Pareciera que no hubiera nada que hacer. Pero en ese momento, cuando Cristo resucita, cuando Él en la cruz, el viernes dice: consumado es. Y cuando el domingo temprano lo van a buscar a la tumba y no lo encuentran, dice que Él pagó el precio. Pero ese momento es el cumplimiento de lo que Dios le había dicho a Abraham cuando le dijo: y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Porque ahora ya no es Israel, sino ahora es otra vez el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios es la iglesia, constituida por judíos y no judíos, por gentiles, en todos los lugares del mundo, todos aquellos en todas las edades que han confesado el nombre de Cristo. Voy a hablar en un momento de eso, pero déjeme decirle que existen dos iglesias. Existe la iglesia visible, que es la iglesia que vemos. Esta es la iglesia, hoy está reunida la iglesia, y hay muchos lugares donde la iglesia de Cristo está reunida. Pero hay otra iglesia, que es la iglesia invisible.
Y la iglesia invisible es la iglesia de todos los santos que a lo largo de toda la historia de la humanidad han depositado su confianza en Cristo y por esa fe depositada en Cristo han alcanzado salvación. Y me está hablando de un reino eterno, me está hablando de la gloria, me está hablando de la bendición, me está hablando de esa gran familia que Cristo había levantado. Así que la iglesia, hay un texto que a veces nosotros malinterpretamos porque lo enseñaron o lo tomamos para nosotros, y es que tomamos cosas que eran para Cristo como si fueran de nosotros. Dice la palabra en el Salmo 2:8: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y yo pienso, o los que hablan de la teología de la prosperidad dicen: mira, Dios te está diciendo, pide y heredas y tendrás mucho dinero y mucho. No, esta oración no era del hombre hacia Dios para que le diera todo esto. Esta oración era de Cristo al Padre. Y el Padre le dice a Cristo: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿En dónde se predica hoy el Evangelio? ¿A dónde ha llegado el Evangelio? A todo lugar. Como lo digo, nosotros somos eso último de la tierra. Pero ahora hacemos parte de la iglesia de Cristo. Porque la iglesia de Cristo es todo lugar en el mundo donde se predica el nombre de Cristo, donde hay personas que confiesan el nombre de Cristo, en diferentes idiomas, en diferentes dialectos, en diferentes lugares, en diferentes culturas, en diferentes momentos de la historia de la humanidad, porque este es el momento presente nuestro. Pero antes de nosotros hubo gente que también creyó en el Señor Jesucristo, y después de nosotros, si Cristo no viene antes, vendrá gente que también creerá en Cristo, y la reunión de todos ellos formará la iglesia de Jesucristo. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra, que me está hablando de la herencia de Cristo. Hay un solo rey en este reinado y se llama Cristo, y nosotros por amor ahora le pertenecemos a Él. Ahora, si yo entiendo que esa es la iglesia, y si yo entiendo el valor de la iglesia, porque la iglesia entonces toma una significancia especial, porque no solamente somos la iglesia porque venimos los domingos a congregarnos, sino somos la iglesia porque fuimos lavados con la sangre del Cordero, redimidos por su lavamiento, por su sacrificio, y sabemos que ese sacrificio fue acepto porque Cristo resucitó. Ahora somos la iglesia. Bueno, Dios no quiere que solamente seamos la iglesia. Dice la segunda parte de mi mensaje: por su sacrificio y elección ahora tenemos comunión. Y Dios habla de la comunión. Y acá me empieza a hablar acerca de en dónde está mi empatía con las personas. Nosotros, por nuestra cultura colombiana, lo va a colocar más en colombiano que como debería ser la palabra, pero la palabra dice que al que, bueno, no, a los padres se deben amar, honrar y respetar, pero que en respeto se debería tener muy en dignidad al papá. Pero nosotros en nuestra cultura tenemos más la dignidad por la mamá, ¿verdad? Nómbrele usted a alguien al papá y no le dice nada. Nómbrele a la mamá y verá que se metió en un lío bien grave. Yo le pregunto algo: si usted tiene su amigo de toda la vida, su amigo de la infancia con el que se crió y todo eso, y ese amigo un día empieza a decir sandeces de su mamá, ¿usted lo sigue considerando su amigo? ¿Usted sigue caminando con él de la misma manera? Bueno, ¿y por qué decimos no, yo soy cristiano, pero es que es mi amigo de toda la vida? O sea, Dios nos llama, escúcheme, Dios nos llama a tener un amor ágape por el mundo, y nosotros tenemos que ir a predicar la palabra y tenemos que llevar el mensaje. Pero es muy diferente tener amor ágape por el mundo, llevar el mensaje, a decir que mi amigo íntimo es del mundo o alguien que no profesa mi misma fe. Y cuando hablo de alguien que no profesa la misma fe, les dije que voy a decir cosas duras. Les dice que hay una iglesia visible y una iglesia invisible. En la iglesia invisible están todos aquellos que han muerto en Cristo. En la iglesia visible están todos los que creen en Cristo. Pero ahora les pregunto: ¿todos los que entran a un templo son la iglesia de Cristo? Porque dice la palabra: no todo el que me dice, ¿y con quién vas a tener comunión? ¿A quién vas a ser tu amigo? ¿Quién va a ser la persona con la que tú cuentes para las cosas que haces? Porque falta esa comunión.
Y Dios, dice la palabra, que es un Dios celoso. Decía el miércoles que cuando hablamos de que Dios es un Dios de amor, sí, claro, nos amó tanto que pagó el precio de nosotros en la cruz del Calvario. Que era tan grave el pecado que ni siquiera Dios, el Padre, perdonó al Hijo, sino le dijo, va a pagar, tiene que pagar y tiene que asumir todas las consecuencias del castigo que era sobre el pecado. Así que Dios nos amó. Pero Él nos llama ahora a entender que no nos mezclamos. Entonces, tuve una conversación ayer y una conversación que me pareció muy especial. Porque alguien estaba conmovido y esa persona que estaba conmovido decía, no estoy conmovido porque esté pasando por una situación difícil. Estoy conmovido más bien porque estoy viendo el amor de Dios y viendo el amor de Dios siento que no le estoy respondiendo como debiera. Y yo le dije a esa persona, le dije, es que Dios de pronto no actúa como nosotros y Él nos tiene que colocarnos contra el piso y darnos un chancletazo para que entendamos, aunque lo pueda hacer, sino que a veces utiliza otras estrategias para mostrarme el gran amor que nos tiene. Ahora, en ese amor que Dios nos tiene, nos ha apartado. Usted y yo no podemos escabullirnos del mundo. O sea, no, mañana ya no trabajo, ya no estudio, ya me encierro en la iglesia. No, eso sería una herejía. Pero Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y yo tengo que salir permanentemente a un mundo donde el ambiente es totalmente diferente. Donde el ambiente es de farra, de autosatisfacción, de pasarla bueno, de estar contento, de tener riqueza, de reconocimiento. Muchas veces el mundo te martilla todo el tiempo porque si tú no tienes un hijo, o si tú no te casas, o si tú no haces esto, si no eres nada, si no sacaste la carrera, si no compraste esto, si no compraste, y todas las metas que colocamos, todo lo que hacemos lo colocamos acá en este plan, y si tú no lo hiciste, no hiciste nada. Bueno, la palabra dice, ¿de qué le sirve al hombre si ganar el mundo entero y su alma se pierde? Porque al fin y al cabo eso va a ser acá. Pero hay una eternidad en la que Dios me dice, pero tienes que cuidar tu eternidad. Y recuerdan que Él dijo que nos compró por precio y que nos apartó para que fuésemos sin mancha, para que fuéramos santos para Él. Entonces habla de cuál es mi comunión. Y resulta que el libro de los Hechos a mí me impacta porque Hechos capítulo 1 habla de las últimas palabras de Cristo. La promesa del Espíritu Santo, que fuéramos a evangelizar, todo lo que habla de que no se fueran hasta que no llegara. Capítulo 2, los primeros versículos nos hablan del bautismo del Espíritu Santo, pero al final del mismo capítulo ya me está hablando de la historia de la iglesia primitiva, cómo vivían ellos. Ahora, muchas personas no les gusta ese versículo y cuando empiezo a leerlo como que se tienen la billetera diciendo, uy, no, Señor. Entonces no lo mire por lo que está hablando, sino yo quiero que lo mire desde la actitud del corazón. O sea, no miren las cosas que hicieron, sino cada que diga algo acá, usted piense qué actitud en el corazón de ellos había. Porque dice en Hechos capítulo 2, versículo 43 al 47, dice, y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora, olvídese de que vendieran las propiedades, no sé qué, no le vamos a pedir acá que nadie vende nada. Lo que quiero es que miren la actitud del corazón. ¿Con quiénes empezaron ellos a identificarse? ¿Con quiénes empezaron a tener comunión? La palabra dice, y ríe con el que ríe y llora con el que llora. ¿Con quién empezaron a reír? ¿Con quién empezaron a llorar? ¿Con quién era su identificación? Con aquel que creía lo mismo, con aquel que confesaba con lo mismo, con aquel que estaba en el mismo sentir. No con alguien que lo desviaba, no con alguien que lo alejaba. Es que es mi amigo de toda la vida. Es que es una persona con la que la paso bien. Es que ¿cómo hago si no puedo soltarlo? No, hay momentos donde yo tengo que soltar. Porque al reino de los cielos no entran los familiares de todos los cristianos, no entran los cristianos, no los familiares de los cristianos. La decisión por Cristo es una decisión personal. Yo decido por mí, punto. Yo no puedo decir por Yanni. Yo no puedo decir por mis hermanos, yo no puedo decir por mis sobrinos.
Es una decisión personal. Yo decido, pero sí doy testimonio de lo que Dios ha hecho. Y obviamente oro. Y este es un sacudón para que oremos. Pero yo no puedo obligar a nadie a que se haga cristiano porque no se obliga. Dice, y el Señor añadía los que habían de ser salvos. ¿Sabe que muchas veces por las presiones del mundo, por las presiones de nuestro propio corazón, queremos adelantarnos a Dios y forzar cosas que Dios no ha planeado? Y esas cosas que yo fuerzo y que no son del plan de Dios, a la final lo que traen son tristeza. Lo que trae es desazón, lo que trae es dolor. Y de pronto Dios con amor me va a decir, pero ¿por qué te metiste ahí? Yo no te mandé, yo no te dije, yo soy suficiente para ti. Escúcheme, en un mundo que nos coloca tantas presiones, en un mundo donde tú vales por cuánta plata tienes, cuántos títulos hiciste, cuántas empresas has montado, cuántas propiedades tienes, cuántos vehículos tienes, qué influencia tienes en los demás. En este mundo, dime qué pesa más en ti en este momento, el temor a Dios o cumplir el mundo. Porque tal vez tu respuesta va a ser el temor a Dios, y gracias por responder así. Pero mi pregunta es, mira al fondo de tu corazón. Porque a veces estamos más influenciados por el mundo. Y por estar más influenciados por el mundo y por querer hacer lo que mis deseos dicen o por lo que el mundo dice, olvido que es la bendición. Ahora déjeme decir algo y no, vuelvo y le digo, quiero que lo entiendas de la actitud. Cuando esta gente habla de que vendía lo que tenía y que se lo daba, ¿está pensando en lo temporal o está pensando en lo eterno? Ellos no están diciendo, no, y vendo mi ranchito y mi vejez. No, ellos saben que su vejez de pronto será predicar, será esto, pero saben que hay algo más grande. Ahora, pregunto, así como decía el miércoles, yo no entenderé la dimensión del sacrificio de Cristo si yo no entiendo la consecuencia o la gravedad del pecado. O sea, es imposible que yo entienda o valore el sacrificio de Cristo si no entiendo la gravedad del pecado. Igualmente, es imposible que yo no valore la eternidad si no entiendo realmente qué es la eternidad. Y si no entiendo que estoy llamado a vivir eternamente con Él, sin enfermedad, sin dolor, sin angustia, sin rebeldía, sino solamente en la comunión con Dios, en la intimidad con Él. Que esto en esta tierra, en este valle de lágrimas, esto es valle de lágrimas. Es un dolor, es una angustia, es una prueba constante, pero es la preparación para ir a ese lugar especial. Así que nos habla de que yo me identifique realmente con quien está en Cristo, pero no con quien está en Cristo porque lo dice aparentemente, porque lo habla de labios para afuera. Y vuelvo a esto y sigo siendo duro. ¿Yo cómo hago para saber acá quién es cristiano? Espera a ver. No, yo no puedo hacer eso porque es más, usted también diría, ¿y usted es cristiano? Pero la palabra sí dice algo: por sus frutos los conoceréis. Y el fruto que da tiene que ver con que la esencia de la persona se vea que hay un cambio. ¿Es Cristo tu pasión? ¿Es Cristo realmente lo que tú tienes en tu corazón? Porque la comunión, por ejemplo, la coloca en términos de comida. Nosotros como colombianos nos encanta comer, ¿verdad? ¿A quién no le gusta comer acá? A todos nos encanta comer. Pero generalmente a usted le gusta comer y le gusta comer en compañía de... Ahora piensa en compañía de... ¿Quién le gusta comer? A usted le gusta compartir la mesa con alguien con quien la pasa bien, con alguien con quien puede disfrutar una buena conversación, con alguien con quien puede sentirse en bendición. Ahora piensen esto: cuando nosotros ministramos la cena, independientemente de quién la ministre, nosotros decimos que es un recordatorio del sacrificio de Cristo, y que un día Cristo la ministrará. ¿Usted se imagina sentado a la mesa y que un día sea Cristo sirviendo? ¡Wow! Tremendo. Tremendo. Pero el Salmo 23 se había adelantado esto, y en el versículo 5, que es el Salmo del buen pastor, dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. O sea, Él nos ha preparado una mesa, Él nos ha preparado un lugar, Él nos ha preparado lo mejor. Ahora déjeme meter acá a Esaú: no venda su primogenitura. ¿Sabe que es doloroso perder lo glorioso de Dios por las algarrobas que este mundo nos ofrece?
Y lo perdemos porque estamos tan en lo temporal, tan en la aquí en ahora. Es que hoy necesito, hoy quiero, hoy deseo, que olvidamos esa eternidad en Dios. El Salmo 22, que ya hemos leído varias veces, dice el versículo 26: comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá en vuestro corazón para siempre. O sea que habla de esa comunión. Vuelvo y le digo que no hay soledad, que no hay angustia. Y voy a ser extremo. Pero si caminar con Cristo te cuesta perder a todo el mundo, piérdelo. Uy, no, pastor. Y si eso me duele, es porque aún me falta. Porque Cristo estuvo dispuesto a perderlo todo por nosotros. Ahora, obviamente no lo perderás, porque Dios colocará, porque ¿qué le dijo Dios a Isaías cuando él fue y dijo: Señor, solamente yo he quedado? Y dijo: ay, papacito, cállese. Con usted hay 5,000 que no han doblado. O sea que no somos los únicos. Pero tal vez lo que Dios quiera sea renovar nuestras amistades. Quiera llevarnos a caminar en la comunión con quien tiene comunión con Dios. Que realmente yo camine al lado de alguien que me ayude a crecer y no que me frene, no que me estanque, no que no me permita avanzar en lo que Dios quiere. Entonces Dios, en últimas, en este punto de comunión, nos habla de tener la comunión con Dios y tener la comunión con los hermanos, y es lo más básico. Cuando uno habla de 1 Corintios 3, está diciendo que el amor es lo que sostiene todo, pero no el amor de las hormonas, no el amor de no, el amor de sacrificial, el amor de todo lo creo, todo lo espero, todo lo soporto, todo lo puedo. Ese amor que no es el amor del novio a la novia, que entonces los chinos ahí en la esquela, 1 Corintios 13, puro cuento. No es ese amor el que está hablando. Está hablando del amor de Dios, de un amor real, de un amor que se entregó en la cruz por nosotros. Ahora dice, cuando Jesús resumía el gran mandamiento, ¿sabe cómo lo resumió? En comunión. ¿Cómo así en comunión? Dice la palabra. Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Amar a Dios con toda mi alma, con toda mi mente y con todo mi corazón, en mis fuerzas, es imposible. O sea, yo no puedo. Voy a perder una y otra vez si lo intento. Así que quiere decir que para tener ese mandamiento necesito depender del Espíritu Santo y necesito depender de la palabra, porque la palabra y el Espíritu Santo son los que avivan en mi corazón el fuego para amar a Dios. El problema acá es que cuando yo pierdo mi relación con Dios, cuando pierdo mi comunión con el Espíritu Santo, cuando dejo de leer la palabra, es cuando mi corazón empieza a comprometerse con personas, con circunstancias, con momentos, con situaciones que me distraen. Y puede ser que yo no haya perdido el amor de Dios. Cuando yo estoy en un asado y saco el carbón y lo dejo al ladito, tal vez a los 20 minutos lo toque y todavía está tibiecito, todavía tiene calorcita, pero ya no es el mismo fuego. ¿Por qué? Porque se apartó, porque ya no tiene la misma comunión, porque está en el ambiente. Y cuando yo comprometo mi corazón con esas circunstancias de la vida, mi trabajo, mis juegos, las cosas que yo hago, mi bienestar, mis sueños temporales, empiezo a enfriar mi corazón. Y puede que venga a la iglesia, pero recuerda lo que dice en Apocalipsis: que tengo contra ti algo, que ya no me amas como me amabas al principio. Porque al principio te apasionabas, porque al principio anhelabas, deseabas, pero has perdido ese fuego. Así que yo necesito mantenerme en esa comunión. Y a través de esa comunión dice: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice en Romanos: prefiriendo primeramente a los hermanos de la fe, que es lo que habla de la comunión. O sea, yo tengo que amar a todo el mundo. Debemos amar al converso y al no inconverso. En mi familia, las personas de mi familia que no conocen, yo necesito amarlas. Pero amar a mi familia que no conoce al Señor no significa que yo tenga que hacer todo lo que mi familia que no conoce al Señor quiera que yo haga. Porque ahora soy apartado. Porque ahora tengo una responsabilidad o una autoridad mayor que mi familia, y es la autoridad de Dios. Y una familia mayor que la familia de la iglesia, que mi familia. Así que puedo predicarles y puedo compartirles, pero no puedo tener comunión con ellos.
Puedo tener compañeros de trabajo, puedo tener compañeros de estudio, puedo tener vecinos en el vecindario, donde quiera que sea. Pero el tener compañeros de trabajo, de estudio o vecinos no quiere decir que con ellos tengo mi mayor comunión, porque mi comunión es con aquellos que hablan lo mismo que yo hablo, que van en el camino que yo hablo. Y si tengo amigos del pasado, las veces que me reúna con ellos, voy a aprovechar es para hablarles del Señor, voy a aprovechar para bendecirles. Y ahí es cuando viene la persecución, porque es cuando usted se volvió más charro. Ay, con usted antes uno tomaba tan rico y echaba los chistes verdes y todo se reía, y usted ahora, ay no, que es pecado. Pero lo que pasa es que ellos no entienden que usted es apartado, que usted es santo, que su conversación, que su pensamiento, que su forma de actuar ya no es la misma que era antes. Entonces vuelvo y le repito, entonces hay dos iglesias, la iglesia invisible y la iglesia visible. Va a sonar duro, pero en la iglesia visible caras vemos. Así que nuestra meta debe ser pertenecer a la iglesia invisible. Y pertenecer a la iglesia invisible es decirle: Dios, realmente te coloco en el centro. Hoy entiendo lo que pagaste en la cruz del Calvario, entiendo que estaba apartado y que necesito acercarme a ti, porque ahora entonces nos lleva al tercer punto, que era: somos parte de su reino. Ahora sí tenemos un reino, y ese reino es el del Señor. Y Mateo 6:33, volviendo a la temporalidad y volviendo a la eternidad, dice: mas buscad primeramente la casa, el carro, la beca, el buen puesto, haz tu familia, ten hijos, y ahí sí busca al Señor. Es lo que dice. Para mí es una bendición encontrar jóvenes que conozcan jóvenes al Señor. Porque resulta que los que lo conocimos más viejos tuvimos más oportunidad de ser golpeados, heridos y llenos de cosas feas por este mundo. Pero si yo desde el momento que conozco al Señor entiendo que lo primero es buscar el reino de Dios y justicia, y que todas las cosas serán añadidas, voy a vivir en la bendición. Y entonces me lleva a entender que la iglesia fue establecida para tres cosas. Primera, para tener comunión con Dios y con los hermanos. Segunda, para vivir en santidad, para apartarme, para que la gente vea en nosotros algo diferente. Y en tercer lugar, para que nosotros podamos ser testimonio de las buenas noticias. Porque cuando dijo al principio que el Señor añadía, no se esfuerce, o sea, no diga: uy, pero Señor, no, usted solamente haga lo que tiene que hacer, habla lo que tiene que hacer. Dios sabrá, y la gente se acercará o la gente se alejará. Pero usted manténgase en la santidad. Dice la última parte del Salmo 113, versículo 3 al 9. Me encanta este texto. Dice: desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién es como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del muladar, para hacernos sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Lo que está diciendo es que el Señor restaura. ¿Dónde estábamos nosotros? En el polvo. ¿Dónde estábamos nosotros? En el muladar. Y del polvo, del muladar nos levantó. No teníamos tal vez esa familia. Ahora, sé que muchos acá aman su familia y ámenla, gloria a Dios. No estoy hablando en contra de la familia. Pero hay muchos que también tal vez no tuvieron esa familia, o que la familia no fue lo mejor, no fue la mejor experiencia. Pero independiente de lo que cada uno haya vivido, quiero decirle que la mejor familia es la familia en Cristo, porque es la familia de un mismo Padre que nos ha amado, que nos creó, que nos escogió y que nos compró. Entonces Él no nos compró aquí como que necesito más sangre, acá como menos. No, nos compró con la misma sangre a todos, porque todos estamos con la misma nivel de pecado, y a todos nos apartó para caminar en Él. Ahora, gloria a Dios que soy parte de Él, gloria a Dios que hasta el fin del mundo fue el Señor a buscarme. Porque no fue por bueno, no fue por simpático, no fue por buena gente, no fue porque hizo buenas obras. Fue porque a Dios le plació, tanto a ti como a mí, escogernos para ser sus hijos. Todo el dolor que Cristo atravesó y que fue profetizado por los salmos, que nos han llevado por los salmos a verlo en este tiempo, fue para entender que el precio que Él pagó tan alto fue para levantar su iglesia.
Y nosotros, la iglesia, somos la novia de Jesucristo. Ahora le pregunto, ¿somos esa novia digna? Yo no sé cuántos han visto o han leído la historia de Oseas, pero qué triste pensar que la iglesia se comporte como Gomer, porque Dios quiere que seamos santos, porque Dios quiere que seamos apartados. Efesios capítulo 5 versículo 25 al 27 dice: así como Cristo amó a la iglesia. ¿A quién amó Cristo? Y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dios te ha lavado, Dios te ha apartado, Dios te ha llamado para que seas solamente de Él y únicamente de Él, y no quiere comprometer nada en tu vida, porque Él es ahora tu Rey. Y todo lo que tú necesitas, todo lo que yo necesito, es a Dios. Y en Él podemos estar fortalecidos, y en Él podemos estar guardados. Pero ahora el Señor quiere que nosotros nos afiancemos en eso. Así que si usted se fija, no le hablé tanto de la resurrección. Y sí, resucitó, y fueron y miraron y se le apareció a los amigos y hablaron por Él. Eso ya lo hemos escuchado y ya lo sabemos. Y sabemos que Él está en el trono de la gracia. Pero la pregunta es, ¿sabemos lo que nos corresponde a nosotros? ¿Estamos cumpliendo con nuestra parte como la iglesia de Jesucristo? ¿Estamos dependiendo de Dios en la unción del Espíritu Santo para caminar en la santidad de lo que Él quiere? ¿Estamos dejando que la palabra realmente nos confronte para vivir en la santidad de lo que Dios quiere, y no simplemente un evangelio que satisface nuestros deseos, que nos lleva de pronto a pensar que lo estamos sirviendo porque solamente le pedimos, pero no tener un compromiso serio? Dios quiere nuestro compromiso, y es fuerte y es duro, pero que nos acerquemos a Él para amarlo y para bendecirlo.